Hoy estamos meditando el Evangelio del domingo 15 del tiempo ordinario y seguimos leyendo a San Lucas. Este texto es bien interesante. La primera pregunta que surge es: ¿cuáles son las razones por las cuales no nos detenemos nosotros ante la necesidad de una hermana o un hermano? ¿Por qué yo no me detengo ante eso? Jesús pone la advertencia sobre dos personas que son religiosamente muy buenas, un sacerdote y un levita, que curiosamente tenían razones religiosas, nótese bien, razones de fe, para no contaminarse con el moribundo, para no detenerse, porque si no, no podrían celebrar en el templo de Jerusalén, quedarían impuros. Entonces, ojo, son los buenos en esta historia los que pasan de largo. Pero lo más notable es que Jesús pone a un samaritano. Ojo, que como hemos visto otras veces, los samaritanos eran aquellos religiosamente equivocados, porque insistían en que a Dios no había que adorarlo en el templo de Jerusalén, sino en el santuario de Gerizim, construido por ellos. Los judíos no se trataban con los samaritanos. Pues bien, piensa tú, ¿quién es tu adversario? Aquel en quien no confías, ya sea por razones políticas, étnicas, socioeconómicas, de género. ¿De quién sospechas? Puede ser de los que se visten de determinada forma, de los que hablan de un modo particular, de los que viven en determinadas comunas, los que son de la izquierda o los de la derecha más bien, o los homosexuales, o sospechas de los heterosexuales. ¿Sospechas de los que se han deconstruido o de quienes no se han deconstruido? Los mapuches, los collas, los huincas, los colombianos, haitianos, los chilenos. ¿De quién sospechas? Bien, pues ese es el que se detuvo en esta historia. Es el malo, el sospechoso, quien se detiene en esta historia a socorrer al agredido, a la víctima, quien en este caso puede ser de los tuyos, de los semejantes a ti. La pregunta es entonces, ¿y tú te vas a detener si es sospechoso el herido? Si no confías en él, ¿harías tú lo mismo que hizo el samaritano? Para dar un paso más de profundización, pongámonos en el corazón del samaritano. ¿Qué le habrá pasado a él? Lo primero es que iba relativamente atento, mirando el camino. Se da cuenta que hay un herido, pero enseguida empatiza con él. Probablemente se pone en su lugar. A pesar de la distancia religiosa o ideológica, reconoce en el herido un igual que ha sufrido y continúa sufriendo. ¿No tenía otras cosas que hacer? Probablemente sí, pero su prioridad es el malherido. Querer a los que te quieren o amar a los de tu tribu, eso lo hace cualquiera. Pero aquí el samaritano cruza la frontera, acorta las distancias, simplemente porque ve dolor en alguien que es esencialmente igual a él. Otra pregunta es, bien, ¿cuál es el criterio con el que nos repartimos nosotros a los demás? Unos, por ejemplo, podrán establecer relaciones de donación que son básicamente comerciales, de intercambio con el prójimo. Te doy si tú me das. Bien, eso es un negocio, no es amor ni cariño. Otros, más religiosos, dirán, te doy porque si no, Dios me va a castigar o Dios no me va a dar. Llámenlo, Dios me va a castigar con el infierno, o Dios dejará de protegerme, o simplemente será menos bueno conmigo, no tendré su favor. Estos, del segundo caso, actúan por una motivación esencialmente egoísta, aunque actúan correctamente, hacen el bien, pero por una motivación egoísta. Para el samaritano, el criterio es simplemente la necesidad ajena. El dolor impropio lo hace de su propiedad. Su corazón es misericordioso y sufre con esa miseria prestada. Probablemente tiene un corazón sensible. Entonces, ¿cómo anda tu sensibilidad ante el dolor ajeno? Finalmente, atención,
El maestro de la ley sabe perfectamente qué debe hacer para alcanzar la vida eterna. Lo sabe, pero ¿lo vive? Pidamos al Señor que aquello que hemos aprendido tantas veces en la catequesis del amor al prójimo, que sabemos de memoria, podamos vivirlo con generosidad, que seamos misericordiosos, no solo con quienes nos quieren, sino con aquellos que sentimos más distantes, sobre todo con los que sentimos más distantes. Soy Juan Cristóbal Beitía, director de revista Mensaje. Que tengas un muy buen domingo.